vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Primeramente le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí trayendo la palabra. Cuando me dieron el compromiso desde que tenía que predicar hoy, me agarró de sorpresa. Y bueno, todo cristiano tiene que estar preparado para toda una obra. Entonces, bueno, dije, heme aquí. Gloria a Dios. Vamos a empezar, vamos primeramente a ponernos de pies. Vamos a orar por la palabra. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que estamos aquí, Padre, dando la bella extra, Señor, por buscarte, Señor, por conocer más de ti, Señor, por buscar más de tu verdad, más de tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra, Señor, es la que nos da la libertad, Señor, nos restaura, nos regenera, Señor, nos hace nueva criatura en Cristo, Señor. Padre glorioso, Señor, te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú me ayudes, Padre, a llevar la palabra, Señor, que seas tú en mí, Señor, y no sea yo, Padre. Que seas tú, Padre, poniendo, Padre, la palabra en mí, Señor, para que esas personas, Padre, que están aquí, Señor, puedan entender, Padre, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria, Señor, tú eres el centro de la adoración, Señor, y solo a ti, Jesús, hay que glorificarte, Señor, porque tú mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. El tema de la prédica lo titulé Seamos más hacedores de la verdad. Gloria a Dios. Me costó conseguir el título a la prédica, pero bueno, le coloqué seamos más hacedores de la verdad. ¿Y cómo más hacedores? Más hacedores es aprender a practicar la palabra, a buscar más de Dios, a buscar más de esa verdad que nos lleva a caminar en obediencia. Entonces, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no le cree a Dios. Hay muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero no cree ni practica lo que dice la palabra. También hay personas que dicen, gloria a Dios, Señor, te alabamos, pero muchas veces el corazón de esa persona está lejos de esa verdad. Hay muchas personas también que a veces consideran las bendiciones de Dios cualquier cosa. Hay personas que pueden tener venta, por ejemplo, de licores, y buscan su negocio y dicen, el Señor me bendijo. Y resulta que por no conocer la verdad, por ser ignorante de la palabra, dice cualquier cosa. Entonces el Señor nos demanda que seamos hacedores, que seamos buscadores de la verdad. Entonces, el versículo principal de esta prédica está en Juan 8, del 31 al 36, que dice, vamos a reiniciar la palabra, vamos a levantarnos en nuestros asientos. Y la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios.
que había unos judíos que creían en Jesús, que se acercaron a Jesús y que anduvieron con Jesús, pero cuando el Señor le dice, conoceréis la verdad y los hará libres, no entendía esta palabra. Cuando el Señor le dice que de cierto digo que aquel que hace pecado es esclavo del pecado, no entendieron esta palabra de lo que es la esclavitud. Ellos creían que era la esclavitud física, la esclavitud de que un gobierno lo tenía esclavizado, pero realmente el Señor se refería a la esclavitud espiritual. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor no le dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Pero ellos no entendían. El Señor le hablaba, pero ellos en su mente no había cabida de la palabra del Señor, no lo entendían, y por lo tanto no entendía que era ser discípulo. Discípulo es permanecer atento a la palabra del Señor, atento a la enseñanza, atento para prepararse lo que el Señor quería para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor a nosotros, como hijos, todos somos, todo lo que guarda la palabra de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué el Señor nos demanda? El Señor nos demanda que pongamos la mirada en la palabra del Señor, que miremos la palabra del Señor, que escudriñemos la palabra del Señor, que pongamos en práctica lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? De tal manera que si ponemos en práctica, vamos a ser discípulos de Dios. Entonces, el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Sí, la verdad, Él es la verdad. Dice la palabra que Él es, en el principio era el verbo era con el Padre, y Jesús es el verbo. Jesús es el verbo. Entonces, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en esa palabra, porque en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y nosotros, como lo que no conocemos a Cristo, estábamos muertos en delito, muertos en pecado. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos demanda que caminemos, que busquemos cada día más de esa palabra que nos renueva, de esa palabra que nos hace nueva criatura en Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros conocer a Cristo? Tenemos que primeramente arrepentirnos de nuestro pecado. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, no vamos a conocer de Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros y que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que nosotros podamos ser transformados. Gloria a Dios. Cristo vino para salvarnos de la muerte eterna. Cristo vino para reconciliarnos con el Señor, para que tengamos esa comunión con Dios, esa comunión que no teníamos si no lo hubiésemos conocido. Entonces, dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Señor es el que nos da la vida, el Señor es el que nos da esa capacidad de entender cómo vamos a llevar esa vida en santidad. El Señor nos demanda que nos preparemos, que seamos discípulos, que nos preparemos, pero que nos preparemos para que nosotros seamos santos,
Y aparte de que seamos santos, que nos preparemos para dar la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Y solamente poniendo en práctica, así, siendo hacedores de la palabra, es que podemos alcanzar lo que es ser discípulo, lo que es ser un discípulo o un alumno de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la libertad que nos trae Jesucristo? Jesucristo nos libera del pecado. Jesucristo nos libera del pecado, de la muerte. ¿Qué sucede? Que dice que por cuanto todos pecaron, dice la palabra, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y solamente con el Señor es que podemos tener esa comunión con Dios, aceptándolo en nuestro corazón. Él nos libera de ese pecado, Él nos saca de la tiniebla. Esa es una de la libertad que nos trae Jesús. Él nos saca de las tinieblas, nos trae a una nueva vida para que tengamos comunión con el Padre. Gloria a Dios. También nos libera de lo que es la culpa, la vergüenza. Podemos ver cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza, sentía culpa. Y Jesús vino a rescatarnos de esa vergüenza. ¿Qué se siente de la vergüenza? ¿Qué se siente de sentir vergüenza? Es sentirse derrotado, sentirse que no eres digno de llegar a la presencia de Dios, no eres digno de llegar hasta el trono de Dios, de inclinarte ante Él. Entonces el Señor también nos libera de la vergüenza, de la culpa. Otra cosa de que nos libera el Señor es del miedo y los temores. Cuando nosotros estamos sin Cristo, vivimos con temores, vivimos que no pueda suceder, vivimos con miedo de lo que no pueda suceder. Y el Señor nos dice que nos libera del miedo, del temor, de que si buscamos su presencia, de que si andamos en la voluntad de Dios, dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y lo defiende. Entonces nosotros que tenemos que apoderarnos de esa palabra, que debemos andar haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. También nos libra de la autosuficiencia. Nosotros cuando estamos en los caminos del Señor, cuando nos conocemos al Señor, caminamos haciendo nuestra propia voluntad. Caminando en nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia, cosa que no le agrada a Dios. Y el Señor también nos libra de eso. El Señor quiere que caminemos haciendo su voluntad y buscando de caminar en esa comunión con el Señor. Gloria a Dios. También el Señor también quiere que nos preparemos a que seamos hacedores de la palabra para poder declarar la palabra, para poder en práctica de cómo defendernos ante cualquier circunstancia. Jesucristo, cuando fue tentado, cuando estuvo en el desierto y fue tentado, Él se defendió declarando la palabra. ¿Por qué? Porque Él entendía que esa era la forma de cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados para defendernos, declarar la palabra en cualquier circunstancia. Cuando el enemigo venga, que quiera atacarnos en la angustia, en la desesperación, uno va a clamar, uno clama al Señor, clama por la palabra del Señor, que el Señor obra en nuestras vidas. En Santiago 1:25 nos dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que
bendición al practicarla. Aquí nos dice que tenemos que fijar nuestra mirada en esa perfecta ley, que esa ley es la ley de la verdad, es la ley de Dios, y que vamos a tener bendiciones. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así como Jesús fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados en nuestra humanidad. Jesús nos dio la palabra para prepararnos. Y el enemigo sabe que nosotros hemos sido liberados, pero él va a buscar de que nosotros caigamos, que nosotros seamos tentados, que nosotros resbalemos. Entonces, ¿qué nos va a tentar? Nos va a poner la tentación de la carne en los ojos y también en la vanagloria de la vida. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son los deseos de la carne? ¿Lo buscamos? En Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y es que tenemos que estar atentos a no cometer este tipo de acciones, porque nos hace que perdamos la comunión con el Señor. Cuando practicamos la envidia, cuando estamos haciendo actos de envidia, cuando estamos señalando también a las personas, el Señor no le agrada nada de eso. Tenemos que tratar de no cometer este tipo de cosas, los celos, la ira, la contienda. Tenemos que cuidarnos de esto, porque esta cosa nos separa de estar en comunión con el Señor. ¿Qué otra cosa nos separa de estar en comunión con el Señor? Los deseos de los ojos. Cuidar lo que vemos, cuidar lo que miramos, cuidar en lo que nos enfocamos, porque eso entorpece nuestra comunión con el Señor. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, podemos también ver la vanagloria de la vida en el reino con nosotros, que él se creía poderoso, era una persona soberbia, era vanaglorioso, y ese tipo de personas el Señor no le agrada. El Señor quiere que nosotros seamos humildes, que seamos mansos, que reconozcamos nuestros errores, que le digamos al Señor: examíname en todo momento, hazme saber en qué estoy fallando. Que pongamos cada día nuestra mirada en hacer las cosas bien delante del Señor, en agradarle. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le agrademos en todo tiempo. Que seamos mansos y humildes, así como dice en su palabra, que sé como yo que soy manso y humilde. Gloria a Dios. Y es que nosotros cada día más tenemos que buscar perfeccionarnos en la palabra del Señor. Tenemos que mirar cada día más lo que el Señor tiene preparado para nosotros por medio de su palabra. Dios dice que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. A veces estamos preocupados, estamos angustiados, estamos buscando cosas sin primero buscar lo que es el reino de Dios. Y eso es lo que nos demanda el Señor, que estemos enfocados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas os serán añadidas. En Santiago 1:22 nos dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Tenemos que apoderarnos de la palabra, apoderarnos de la promesa, para poder defendernos
contra todos los ataques del enemigo. Si nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, el Señor dice que pondrá la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si nosotros la ponemos, nos apoderamos de esa palabra, el enemigo no nos podrá hacernos daño. Dice la palabra que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y tenemos que apoderarnos de la palabra, porque así es que le podemos hacer frente al enemigo. Gloria a Dios. Dice también que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando nosotros no nos apoderamos de la palabra, vamos a ser arrastrados como la corriente, para allá y para acá. Y tenemos que estar firmes, parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque solamente parados firmes en la roca que es Cristo Jesús podemos ser vencedores. Dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y tenemos que estar seguros que si nosotros caminamos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús, vamos a vencer. Gloria a Dios. Dice su palabra también que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y es que nosotros tenemos que declarar siempre la palabra de Dios. Porque solamente declarando la palabra de Dios vamos a obtener bendición. Si nosotros vivimos declarando palabras de mentira, palabras de maldición, que vamos a obtener cosas malas en nuestra vida. Entonces tenemos que hacer hacedores de la palabra, confiar en la promesa que el Señor quiere que nos apoderemos. Tenemos que caminar también en obediencia. El Señor nos demanda obediencia, así como Abraham, cuando el Señor le pidió que llevara a su hijo Isaac para hacer el sacrificio. Y el Señor vio la actitud de Abraham de ir a hacer eso que el Señor le había mandado. Pero que vio el Señor, un hombre temeroso. Y eso es lo que el Señor demanda, que seamos temerosos de Dios, que seamos temerosos de cometer cualquier cosa que no le agrada, porque el Señor eso lo ve. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo queremos tener sabiduría del Señor? Tenemos que temer al Señor. Tenemos que buscar de hacer la voluntad del Señor, de buscar lo que el Señor tiene para nosotros, y es por medio de la palabra. Gloria a Dios. Tenemos que ser también, la palabra del Señor dice que seamos valientes y esforzados. El Señor mira las personas que son valientes y esforzadas. Hay personas que quizás viven con temores, personas que viven con temores y no se atreven a hacer nada por miedo al que dirán. Bueno, yo voy a poner mi ejemplo. Yo no tengo mucha elocuencia al hablar, pero yo le dije: Señor, yo voy a ser valiente, voy a llevar tu palabra y pon palabra en mi boca, porque sé que tú vas a hablar lo que tú quieres que yo le hable a tu pueblo, y sé que tú demandas que seamos valientes, esforzados, que seamos obedientes, que pongamos la mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario, que solamente es el que nos da la vida, solo el que nos ayuda a avanzar, es aquel que nos saca del foso de la desesperación, y solamente el Señor nos demanda que confiemos en su palabra. Gloria a Dios. Yo le puedo decir que yo anteriormente no tenía tanta comunión con el Señor, y de verdad que cuando no tenía comunión vivía en desesperación, vivía en angustia, vivía que no tenía seguridad de que el Señor iba a responder mis peticiones. Pero gloria a Dios que ahora confío y sé que el Señor me escucha, sé que el Señor está atento a mis oraciones, sé que el Señor mira a un corazón
que camina en nobleza, que camina en benignidad, que camina buscando su justicia. El Señor quiere que caminemos buscando su justicia. Y esa justicia es que tengamos paz, que nos amemos unos a los otros. Gloria a Dios. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y tenemos que estar atentos a lo que la palabra dice. Poner siempre nuestra mirada en la palabra. Cada vez que tengamos angustia, la palabra del Señor dice que busca primeramente el reino de Dios, de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. También dice la palabra del Señor: clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor escucha, el Señor está atento a nuestra oración. Gloria a Dios. Entonces, lo que quiero decirles es que pongamos nuestra mirada más en la palabra, que solamente la palabra es lo que nos hace libres, solamente la palabra es que nos enseña a cómo triunfar, a cómo vencer, a cómo seguir adelante, a cómo dar la buena batalla de la fe, a cómo caminar en santidad, a cómo vencer a toda hueste de maldad, a toda obra del enemigo, y es declarando la palabra. Gloria a Dios. Tenemos que afianzar en la palabra. Alabado sea el Señor. Esta es mi palabra, hermano. Que el Señor le bendiga.